Busquemos Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y todos juntos vamos a leer este versículo. Amén. 1, 2, 3. Orá sin cesar. ¿Cómo dice? Orá sin cesar. ¿Ya vieron que es un versículo muy grande? Bueno, amados hermanos, la Biblia dice orar sin cesar. Y ya sabemos que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Ya sabemos que orar es platicar con Dios. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y en otra versión dice, oren en todo momento. Y ¿saben qué? Y a veces decimos, pero es que orar es como que, dicen, vamos a orar y ya hacemos, o dicen, vamos a orar, y ya como que nos andamos escondiendo y de que no me pongan a mí a orar, ¿verdad? A ver, y dice el pastor o quien dirija la oración los martes, a ver hermano, vamos a ponernos a orar. Y ya cuando dicen eso como que vemos que la Virgen nos habla, ¿verdad? Y estamos así porque a veces le huimos a la oración. Pero la oración es una forma de platicar con Dios, de comunicarnos con Dios, amén. Yo recuerdo que, bueno, cuando nosotros llegamos al cristianismo, no es que ya sepamos orar, ¿verdad? Porque como todo vamos aprendiendo. Y cuando nosotros llegamos a Dios, no es que ya empecemos a orar así, no, todo va como un proceso, vamos aprendiendo. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo que cuando yo era niña, en la casa de mi abuelita, hacían un altar familiar. Entonces, en la noche se ponían a orar. Y recuerdo que en una ocasión me fui a quedar en casa de mi abuelita. Y mi tía Ida dice, vamos a orar. Y entonces nos llamó a todos a orar y estábamos ahí en la sala. Y estaba con mi prima, con una de mis hermanas, mis demás tías, mi abuelita y yo. Y recuerdo que mi tía dijo, niñas, las quiero escuchar orar. Y decía, y quiero escuchar su voz y oren fuerte porque así como rezongan, así oren. Y entonces nos pusimos a orar y mi tía agarró y empezó a orar y de repente le dice a mi prima, ora, le dice a mi prima, ora, y mi prima se quedó pues callada, no dijo nada. Después le dice a mi hermana, Mari, ora, y Mari también así como que, así como que con dolor de cabeza estábamos. Y ya después me dice, Abby, ora. Y yo así como que mi corazón me empezó a latir así bien fuerte. Y yo recuerdo que no dije nada más que Dios. Y fue todo lo que dije. Y mi tía nos dijo, niñas, es que tienen que orar. No es posible que no puedan orar. Si pueden rezongar, pueden orar. Pero ¿saben qué? Que nosotros debemos aprender a orar. Y ya después con el paso de tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos aprendiendo a orar. Amén. Y ¿saben qué? Que la oración es un arma poderosa. La oración, si nosotros no oramos, estamos fritos. Si nosotros no oramos, ya nos desayuna el diablo. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros oremos, ¿sí? Y Pablo dice, oren sin cesar, oren en todo momento. ¿Y qué es en todo momento? ¿Acaso es que si yo voy con la hermana Magda y le diga, hermana Magda, Dios le bendice, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios. ¿Creen que es eso? ¿Orar todo el tiempo? O que vaya yo y, por ejemplo, esté haciendo, no sé, mi tarea y de repente estoy orando con Dios y de repente me suena el teléfono y espérame Dios, ahorita vengo, voy a contestar y ya, ¿no? Dice, oren en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? ¿Alguien me puede decir qué es orar en todo tiempo? O que se imaginen así medio tantito, ¿no? Orar. Ajá, amén. Así es, orar en todo tiempo es que en todo tiempo tengamos presente que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Que en todo tiempo nosotros tengamos presente que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Te puede escuchar en el trabajo, te puede escuchar en la escuela, te puede escuchar aún en el baño. Dios te puede escuchar en todo momento. Nosotros vivimos en la presencia de Dios y debemos orar en todo tiempo. Estoy feliz, voy a orar. Estoy triste, voy a orar. Tengo hambre, voy a orar. En todo tiempo debemos orar, amados hermanos, porque si nosotros dejamos de orar, pues nos vamos a desviar, nos vamos
a desanimar, ¿sí? La oración es el arma que fortalece nuestra vida como cristianos. Y nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha dado esa arma. La Biblia dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de toda fuerza del enemigo. Nosotros tenemos un arma y no es que sea una pistola o una metralleta. Nosotros tenemos un arma más poderosa que puede entrar a donde los ojos físicos no entran, que puede hacer lo que la humanidad no puede hacer. Y siempre y cuando nosotros oremos. La oración es un arma muy poderosa. Amén. Con la oración nosotros podemos cambiar muchas cosas. Por eso a este tema le he titulado Cuando nosotros oramos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos podemos crear tantas cosas. Cuando nosotros oramos podemos desatar los milagros de Dios. Cuando nosotros oramos podemos desatar la palabra de Dios y todo será hecho. La palabra dice que lo que pidamos en oración, eso será hecho. Amén. Recuerdo que en una ocasión, igual en el altar familiar en casa de mi abuelita, nos pusimos a orar. Y ya medio como que tantito oraba, pero así como que así, ¿no? Y entonces recuerdo que mi tía me dijo, Abby, ora por tu papá. Saben que desde chica mi oración siempre fue, Dios, cambia a mi papá. Dios, cambia a mi papá. Esa siempre fue mi oración. Y recuerdo que mi tía me dijo, Abby, ora por tu papá. Si quieres que tu papá cambie, ora por tu papá. Y recuerdo que yo me puse a orar y cuando mi tía me dijo, si quieres que tu papá cambie, ora por tu papá. Y fue lo que yo siempre quise, ¿verdad? Y entonces me puse a orar y recuerdo que alcé mi voz y dije, Señor, yo declaro que mi papá es transformado, que toda muralla que hay sobre su vida cae. Y literalmente, amados hermanos, yo vi, todavía recuerdo, tenía yo como unos 10 años, todavía recuerdo que yo vi unas murallas como unos muros que estaban rodeando a mi papá. Y cuando yo empecé a orar y a clamar por él, esas murallas cayeron. Y aunque hoy mi papá ya no está aquí, puedo decirles que mi papá fue transformado por Dios. Y mi papá, yo sé que él está con Dios, pero mi papá fue un hombre transformado y renovado por Dios. Y todo por la oración, porque si nosotros dejamos de orar, el enemigo gana ventaja. Si nosotros dejamos de orar, el enemigo va a ganar ventaja contra ti. Pero cuando tú oras, cuidadito diablo, porque se me va a salir el apellido contigo. Amén. ¿Y saben qué? Que la oración, nosotros debemos orar con intensidad. Nosotros debemos orar con fervor. Por eso dice, oren en todo momento. Oren siempre. Oren en cada instante. Vamos a orar en cada momento. Yo sé que a veces se nos hace como que difícil, como que aburrido, como que nos da sueño, como que no queremos. Pero cuando nosotros oramos podemos provocar un cambio, amén. Y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿por qué no puedo orar? Como que han querido orar, no sé, como que dicen, no, pues voy a orar. Y van a orar, se meten a su cuarto o donde ustedes oran y empiezan a orar y dicen, sí, Señor, declaro tu palabra, y empezamos a orar y te das cuenta y apenas llevas un minuto y a ti se te ha hecho una eternidad. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que se te hace una eternidad. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Yo encuentro que hay 4 cosas que no nos dejan orar. La primera, el pastor nos habló, fue el primer tema, nuestra carne es débil, ¿sí? Esta carne que tenemos, a ver, pellizquense tantito, esta carne que tenemos es débil. Nuestra carne quiere dormir, nuestra carne quiere comer, nuestra carne, ¿saben qué está diciendo ahorita? Te hubieras quedado a ver el fútbol. Mira, no está el pastor, te hubieras quedado a ver el fútbol. Nuestra carne está diciendo, mira, está el calor bien bueno, que estuvieras ahí en la playita, así como con, ¿verdad? Así es lo que está diciendo nuestra carne. Pero ¿saben qué? La carne es débil. La Biblia dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. O sea, el espíritu quiere orar, pero la carne te dice, no, por favor, aquí quédate en tu camita. Y más cuando hace frío, ¿verdad? Como que las cobijas se pegan. Pero ¿saben qué? La palabra dice que Dios nos da el poder para vencer nuestra carne, ¿sí? Amén.
Y existen, por lo menos puedo ver que existen 3 tipos de carne. La carne que le da igual. La carne que puede estar aquí, pero nada más está pensando, ya quiero que termine porque quiero ir a comer. Esa es una carne que dice, que aunque puedas ver la gloria de Dios aquí y ver descender fuego, ángeles aquí, mira, esa carne va a estar como que, así está la carne. Hay otros, de verdad, es que nuestra carne es tan carne que le gusta nada más pues hacer cosas de la carne. ¿O qué no tienen carne, hermanos? Yo sí tengo carne, la verdad, luego en las mañanas para irme a trabajar me cuesta levantar esta carne, pero ¿saben qué? En el nombre de Jesús hay que disciplinarla. Y existe otra carne que dice, pues ya ni modo, pues porque es domingo y me toca venir a la iglesia, pues ya ni modo, y ahí venimos así, como que la esposa o los papás nos trajeron a la fuerza, ¿verdad? Como que no queríamos venir y la esposa, órale viejo, vámonos a la iglesia, órale, porque, o los papás, ¿verdad? Órale chiquillos, vámonos a la iglesia. Y nuestra carne dice, pues ya ni modo, pues quisiera estar haciendo otra cosa. Esa es una carne deprimida, esa es una carne que dice, pues lo voy a hacer, pero ya a la fuerza. Y hay otro tipo de carne, la carne que dice, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y carne te sujetas y vas a la casa de Dios. Amén. Amados hermanos, la oración es tan importante en nuestras vidas que el diablo quiere impedir que nosotros oremos. Y los enemigos ya dijimos, ¿quién es el enemigo número 1? La carne, ¿verdad? Carne. Y otra cosa que nos pasa cuando no podemos orar es porque hay opresión del enemigo. Es porque hay fuerzas del enemigo que se oponen a nuestra oración. Y la primera es opresión. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido cuando están orando como que de repente van a orar y ya no tenían sueño, pero de repente van a orar y ya les dio sueño. Que dicen, no voy a orar, voy a orar, y no tienen sueño ni hambre siquiera, pero agarran el tiempo para orar y ya les empezó a chillar la tripa, o ya les empezó a dar, no, de verdad hermanos, es que así pasa, y esa es una opresión. O de repente estamos orando y sentimos un cansancio así como que, su mecha, ya me cansé de estar aquí, y esa es una opresión. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Y la segunda cosa es que el enemigo pone distracción. Nos empieza a distraer, nos empieza a decir, no ores. Mira, quédate ahí en la camita, vete a comer algo con tus amigos, no ores. O te pones a orar, o ya dices, no, sí voy a orar. Y te pones a orar, te arrodillas, y de repente estás orando y de repente te vienen como que pensamientos que te sacan de tu oración. No sé si les ha pasado, pero de repente estás, Señor, sí Padre, y te empiezas a acordar del meme que vistes en Facebook. Y te empiezas ¿no les ha pasado, jóvenes? O empiezas a orar de repente y hermanas se acuerdan que no han hecho la comida, o se acuerdan o dicen, no he hecho la comida, y te paras y te vas a hacer la comida. O empiezas a orar y de repente te acuerdas de una persona que vistes hace mucho tiempo y dices, ¿verdad? Los enamorados, como que, ¿verdad? Pero ¿saben qué, amados hermanos? También tenemos poder para reprender todo espíritu de distracción, y el Señor nos va a dar la victoria sobre todas las cosas. Y otra cosa que impide que nosotros oremos es la oposición. Cuando nosotros empezamos a orar por algo, el enemigo se va a oponer en contra de tu oración. ¿Saben qué? Que la Biblia dice que Daniel se puso a orar y que Daniel estaba orando 21 días. Y de repente vino un ángel de Dios y le dijo, Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar, tu oración fue contestada. Pero el príncipe de Persia se opuso y entonces tuvo que venir Gabriel a ayudarme. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros empezamos a orar por algunas cosas, desde el momento que nosotros empezamos a orar, Dios tiene la respuesta. Pero el diablo se opone en contra de nuestra oración. Y a veces, como no vemos la respuesta de Dios, decimos, ya, ¿para qué voy a seguir orando, Dios? No contestas, ya mejor, ya no. Y nos olvidamos de orar.
Decimos, no, Señor, tú te tardas más que mis hijos por el mandado. No, ya no. Y nos empezamos a cansar. Pero sabes, yo te voy a aconsejar una cosa. Cuando tú ores, no desistas de orar. No te desanimes. Tú sigue orando. Sigue esforzándote. Porque la respuesta de Dios ya viene en camino. Tú tienes que persistir en oración. Amén. Por eso, amados hermanos, Pablo dice, oren en todo momento. Amados hermanos, si estamos tristes, oremos. El Señor puede cambiarlo todo. Cuando yo oro, los cielos son abiertos. Cuando yo oro, Dios crea un milagro. Cuando yo oro, el diablo es reprendido. Y todo por la oración de un hombre o una mujer que ora con humildad, con sencillez y con verdad. Amén. Recuerdo que una vez tenía yo como unos 17 años y ¿saben qué? Que venía, era un martes de oración y me acuerdo que mamá dijo, vamos a la iglesia. Y yo, yo no quiero ir, mamá, porque yo me sentía desanimada. Yo sentía como que ya la iglesia ya había valido, ya no quiero nada. Y ¿saben qué? Mi mamá me dijo, bueno, pues si te quieres quedar, quédate, pero si no, vámonos. Y ya, todavía me acuerdo que me fui así como estaba. Y ya me puse los zapatos y me vine de mala gana. Y recuerdo todavía, me senté ahí donde está la hermana Linda. Me senté ahí y recuerdo que el pastor estaba aquí orando. Y de repente yo quería que alguien fuera y orara por mí y me dijera, pobrecita, el Señor te va a dar las fuerzas. Y el Señor, no, yo quería de verdad una oración así. Pero de repente el pastor tomó el lugar y dijo, pongan sus manos sobre su cabeza y oren y reprendan todo espíritu de desánimo. Y entonces yo dije, bueno, pues sí es cierto, como que eso es lo que me está pasando a mí. Y entonces puse mis manos sobre mi cabeza y empecé a orar por mí misma. Y les voy a decir algo, hermanos, cuando yo terminé de orar, cuando terminó la oración, las fuerzas vinieron nuevamente a mí, todo cambió y le doy gracias a Dios porque si ese día mi mamá no me hubiera insistido, pues a lo mejor estuviera ya en el baile y no estuviera aquí compartiendo con ustedes. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Y amados hermanos, nosotros debemos orar. Porque la oración puede y mueve montañas. La oración con fe mueve montañas. La oración con fe hace y crea cosas. Nosotros debemos orar. Cuando yo oro, Dios se mueve y actúa a nuestro favor. Amén. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Reyes. ¿Cuántos están durmiendo? Vamos al libro de Reyes. Para el que no sabe dónde está Primera de Reyes, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Sí, por ahí lo encuentran. Entonces vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37, 36 y 38. Amén. Cuando lo tengamos decimos amén. ¿Ya lo tenemos? Espérenme un tantito. Amén. Vamos a leer todos juntos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Decíamos que la oración es un arma poderosa. Y esto lo podemos ver con hombres que usaron la oración. En la Biblia encontramos aquí, por ejemplo, al profeta Elías. La Biblia dice que Elías era el profeta de Dios. Y que cuando Elías dice que le dijo a Acab era un rey malvado. Acab era un rey idólatra. Un rey que había hecho altares al dios Acera. Había hecho cosas muy malas. Era así malo. Y hagan de cuenta que Dios le dijo a Elías:
ve y dile acá que no va a llover. Y entonces Elías fue y le dijo, no va a llover durante 3 años. Y en todo Israel hubo una sequía. Pero en el capítulo, en los versículos que leemos, dice la Biblia que cuando pasó ese tiempo, Eliseo fue y se presentó ante Acab. Y Acab le dijo, ¿eres tú el que está trastornando, el que está causando mal a Israel? Y Elías le dijo, yo no soy, eres tú. Eres tú el que está provocando todo esto. Pero Elías le dijo, ¿sabes qué? Reúneme en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Reúnelos y vamos a competir. Fue como una competencia. Y dijo Elías, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. ¿Saben que el pueblo de Israel estaba confuso? Como que estaba confundido. Ya no sabían quién era Dios. Oraban a otros dioses que no tienen poder. Oraban a otros dioses y ofrecían ofrendas y sacrificios a dioses que no tenían poder. Y el pueblo de Israel ya estaba bien confundido. Entonces cuando se acercaron, y dice la Biblia que acá convocó a todo el pueblo y a los profetas de los monos esos, los juntó a todos y hagan de cuenta, amados hermanos, y quiero que veamos el poder que tiene la oración. Porque Elías dice que le dijo a los profetas esos, preparen su altar. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿Y saben qué? Que los profetas de Baal y Acera hicieron su altar, hicieron su changarro ese y pusieron la ofrenda, pero le dijeron, no van a poner fuego, no vamos a usar fuego, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y pusieron ahí su altar y dice que empezaron a brincar, que empezaron a invocar a sus dioses y decían jujajaja, ven y así, de verdad, y empezaron a invocar a su Dios. Y pasó el tiempo y nada que se escuchaba. Y siguieron brincando y danzando delante de sus dioses, pero su Dios no respondió. Y siguieron brincando, y dice la Biblia que se cortaban con cuchillos sus cuerpos, de modo que la sangre chorreara para que su Dios respondiera. Pero dice la Biblia que los dioses de madera tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Pero nuestro Dios es poderoso, ¿verdad, amados hermanos? Y estos cuates empezaron, pues, jajaja, y así de verdad, y empezaron a brincar y para que su Dios respondiera. Pero su Dios jamás respondió. Y dice que a mediodía Elías les gritaba, oigan, grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Oigan, vayan y háblenle, a lo mejor fue de compras o está en el baño, grítenle. Y Elías se burlaba de ellos. Y dice la Biblia que cuando ellos siguieron danzando, siguieron haciendo sus cosas para que su Dios respondiera, pero su Dios jamás respondió. Hasta el momento que Elías dijo, ya me cansaron, ya les di mucho tiempo, mucha oportunidad, es mi turno. ¿Y sabes qué? Que Elías fue y preparó el altar de Dios. Porque el altar de Dios había sido derribado, el altar de Dios había sido destruido. Entonces Elías compuso el altar y puso la ofrenda sobre aquel altar, y hizo una zanja alrededor y vertió agua sobre ese altar. Y dice la Biblia, escuchen hermanos, porque dice la Biblia que con tan solo su oración el fuego cayó. Elías se paró enfrente con confianza, con valentía y con fe, y gritó, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, responde para que este pueblo vea que tú eres Dios y que todo lo que he hecho es porque tú me mandaste a hacerlo. Y al instante el fuego descendió y consumió ese altar. Qué tan poderosa es la oración, qué tan poderosa es la oración, que cuando nosotros oramos, no es porque Dios tenga que hacerlo, sino que Dios ve la fe y la confianza que tenemos al hacerlo. Porque nosotros oramos a un Dios que responde, porque nosotros oramos a un Dios que tiene el poder para obrar y dejar en vergüenza al enemigo. Nosotros estamos orando a un Dios que hizo los cielos,
El mismo Dios que hizo los cielos, a ese Dios tú oras. Y ¿saben qué, amados hermanos? Por eso cuando nosotros oramos, debemos orar con confianza. Debemos orar acercándonos, creyendo que estamos orando a nuestro Padre. Porque no es que nosotros como hijos nos acerquemos a nuestros papás y les digamos, oh Santa Judy, dame de comer hoy, por favor. No, yo me acerco a mi mamá y le digo, mami, ¿puedes servirme de comer o me haces la comida, por favor? Bueno, también yo cocino, pero es así como que yo me acerco con esa confianza a mi mamá. No es que yo le tenga que decir, oh mamá chula, preciosa y reverenda mamá. No, nosotros nos acercamos con confianza. Cuando oremos, ora a tu Padre. Jesús dijo, y cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos y tu Padre te recompensará en público. Amados hermanos, a veces nosotros no podemos orar porque creemos que estamos orando a un Dios que nos está esperando con un látigo para castigarnos por lo mal que hemos hecho. A veces no podemos orar porque creemos que estamos orando a un Dios aburrido que está con los brazos cruzados y viendo el fútbol. A veces no podemos orar porque creemos que estamos orando a un Dios que no nos escucha y que no es consciente de lo que nosotros estamos sintiendo. Pero no es así. Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en el cielo. Tú oras a tu Padre, tú estás orando a tu Padre, es tu papito. No es de que le tengas que decir palabras rebuscadas, con tan solo que tu corazón vaya con sinceridad y humildad y tú vengas y le digas, papá, ¿sabes qué? Me siento así. Papá, me pasó esto. Papá, mira que Abby ya me está cayendo gorda y ya quiero que se calle. Papá, mira, está pasando esto. Solo cuando oremos a nuestro Padre, las cosas van a cambiar. Cuando entendamos que no estamos orando a un Dios muerto, cuando entendamos que estamos orando a un Dios vivo que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo conoce, entonces las cosas van a cambiar. Amén. Otra cosa que pasa es que cuando nosotros oramos, Dios está trabajando a nuestro favor. Vamos a Hechos, el libro de Hechos. Hechos sí está después de Juan, así que busquen Juan y ya encuentran Hechos. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 5. Amén. Es Hechos 5, 12. Mentira, es 12, perdón. 12, 5. Hechos 12, 5. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, Dios está trabajando a nuestro favor. En esta parte de la Biblia dice que Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan, y que a Pedro, como al pueblo le había gustado eso de que Herodes había matado a Jacobo, pues arrestó a Pedro. Y dice que lo mandó a la cárcel y lo custodiaba, ¿cómo se dice? ¿Eso? 2 soldados. Y lo amarraron con cadenas y lo tenían ahí bien vigilado, estaba súper vigilado. Pero dice el versículo 5, y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. O sea, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando por él. ¿Y saben qué pasó cuando la iglesia empezó a orar por él?
dice la Biblia que mientras Pedro estaba en la cárcel, estaba en lo más recóndito de la cárcel, bien vigilado, bien amarrado, pero de repente se apareció un ángel y dice que le tocó el hombro a Pedro y lo desató y le dijo: ponte tu manto y amárrate las sandalias y sígueme. Y dice que Pedro lo hizo, se amarró los zapatos, se puso su capa y empezó a seguir al ángel. Pero Pedro iba pensando y diciendo: ¿será que estoy viendo una visión? ¿Será que solamente...? Pero el ángel seguía caminando y pasaron una puerta y pasaron otra puerta y pasaron otra puerta hasta que llegaron a la ciudad. Y el ángel, cuando sacó a Pedro de la cárcel, lo dejó ahí y Pedro llegó al lugar donde estaban todos orando. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros oramos, los planes del diablo son desbaratados. Porque Herodes tenía planeado sacarlo al otro día para también matarlo y entregarlo a los judíos. Pero cuando nosotros oramos, cuando hay alguien que está orando por ti, los planes del enemigo son desbaratados. Y la Biblia dice: ningún arma forjada en contra de ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. Por eso nosotros debemos orar. Padres, oren por sus hijos. Hijos, oremos por nuestros padres. Tú nunca sabes qué está pasando tu hermano. Tú nunca sabes qué está pasando tu prójimo. Por eso nosotros necesitamos orar en todo momento y por todos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Si hoy tú estás aquí, es porque alguien estuvo y está orando por ti. Si hoy tú estás aquí, es porque alguien dobló sus rodillas ante nuestro Padre Celestial y podemos estar aquí. Y cuando nosotros oramos, los planes del enemigo son desbaratados. Si el diablo tenía planeado hundirte en las drogas y en el alcohol, por la oración de una persona, tú eres salvado. Si el diablo tenía pensado hundirte y destruirte en tu infancia por la oración de una persona, hoy tú estás aquí. Porque la Biblia dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No es que nosotros vamos a pelear físicamente. Ya dejemos de pelear físicamente. Queremos hacerlo todo a nuestras fuerzas. Queremos hacerlo todo en nuestra propia humanidad. Pero en nuestra propia humanidad nadie va a ser cambiado. Porque no es por nuestras obras, sino por las obras de Jesús en la cruz. Amén. Y amados hermanos, una cosa que yo le digo a mi hermano: Checo, si tú te vas sin orar, es como irte sin ropa. Si tú te levantas en la mañana y te vas a trabajar, es como que si tú fueses desnudo, porque no estás cubriéndote con la sangre de Cristo, porque no estás poniéndote la armadura de Dios. Y para eso yo quiero que vayamos a Efesios. Vamos a Efesios 6. Efesios 6:10. Amén. Ya lo tenemos. Dice, ¿ya? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pablo dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor. ¿Y cómo te vas a fortalecer en el Señor si no pasas tiempo de oración? ¿Cómo vas a fortalecerte en Dios si no oras? No es que nos tengamos que quedar
horas y horas y horas, que sí es bueno, pero saben que a veces 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos cuando oramos con verdad, cuando oramos con sinceridad, son suficientes. No es que tengamos que cumplir un tiempo, sino que lo hagamos de verdad. Y Pablo dice, fortalezcanse en el Señor para que puedan resistir el día malo. ¿Cómo me voy a fortalecer en Dios? Orando. Si nosotros no oramos, vamos a ser unos debiluchos. Si nosotros no oramos, el diablo va a ganar ventaja. Pero si nosotros nos fortalecemos y nos ponemos la armadura de Dios, créanme, amados hermanos, que el diablo va a salir huyendo. Porque el diablo sabe que está frito ante una iglesia que ora. El diablo sabe que Dios nos ha dado las armas del Espíritu y podemos pelear y podemos guerrear y nada nos va a dañar. No es como que si fuéramos Rambo, ¿verdad? Que pues Rambo sale y vivo y todos se mueren y Rambo es el único. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros oramos vamos a ser más fuertes que Rambo, porque Dios está con nosotros. Por eso es necesario cumplir y tener un tiempo de oración con nuestro Padre. Dice Pablo, vístanse de la armadura de Dios. Vístanse de la armadura de Dios. Si tú te vas de tu casa sin orar, de verdad que te estás yendo sin ropa. Es como si te fueras al descubierto, porque el diablo puede atacarte más fácilmente. Si tú no oras, con una cosita que te hagan, mira, así te prendes y ya empiezas a echar pleito a todo mundo. Pero cuando nosotros oramos, nuestro temperamento se sujeta. A ver, ¿cuántos tenemos un temperamento así feo? Como que dicen, no, pues yo sí soy enojona y conmigo no se metan porque yo sí agarro, ¿verdad? Y de verdad. Pero no sé si se han dado cuenta que cuando más oran o cuando tienen tiempo de oración, es como que, ay, soy la más dulce de todas, de verdad. Y así pasa, amados hermanos. Pero si nosotros dejamos de orar, vamos a estar todo el día con la cara así, nos vamos a ver feos. Pero nosotros necesitamos orar, porque si oramos, el Señor ahí nos transforma. En la oración es donde el Señor nos va transformando y nos va ayudando. Oigan, yo antes era muy lépera para hablar. De verdad, yo decía groserías al no más poder. Era muy grosera para hablar. Y de verdad, amados hermanos, que cuando Cristo me salvó, fue como que algo que sí me costó, pero con la ayuda de Dios, miren, de verdad que ya no he dicho malas palabras, porque en la oración es como Dios te transforma. También mi carácter es como que muy, pues tengo gozos, ¿no? Y entonces pues sí soy muy enojona, pero me doy cuenta que cuando yo no oro, es como que ya veo que mis hermanas me lo hicieron. Cuando yo no oro, es como que hay roces con mi mamá. Pero cuando mantengo mi vida y mi tiempo en oración, es como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. Si tú quieres cambiar, ve a la presencia de Dios. Si tú quieres decir, Señor, ya no quiero este genio, Señor, ya no quiero ser tan flojo, Señor, ya no quiero ser tan grosero, ve a la presencia de Dios, porque ahí el Señor te va a renovar. Si tú dices, Señor, ya estoy harta de vivir así, ya estoy harta de llevar mi vida así, ve a la presencia de Dios, que Él te puede hacer libre. Solo en la oración y por medio de la oración tendremos la victoria. Amén. No es que nosotros seamos perfectos, o no es que porque oremos ya seamos perfectos, sino que a través de la oración vamos perfeccionándonos. Y la Biblia dice, hasta que lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto, del varón que Dios quiere. ¿Cuántos quieren esa medida? ¿Cuántos quieren algún día tener hasta alitas, verdad? Pero no, o sea, vamos a esforzarnos en el tiempo de oración y vamos a poner nuestra vida en oración, que el Señor va a obrar. Yo no sé cuáles sean tus situaciones, yo no sé cuáles sean tus problemas, pero el Señor te puede ayudar. Hace poquito tuve un examen en la escuela y hagan de cuenta que mi examen fue un ensayo. Yo soy malísima para los ensayos, de verdad. Y el maestro se le ocurrió poner de examen un ensayo y todos escribiendo y yo no llevaba dispositivos para checar los archivos y pues copiarme. Y recuerdo que dije, Señor, yo no puedo creer que ellos sepan más que yo,
yo no puedo creer que no pueda escribir un bendito ensayo. Y de verdad me sentí muy triste y me sentí muy frustrada. Y recuerdo que terminé mi examen, fui de las últimas en salir porque yo no podía. Pero antes de entregarlo dije, mira Señor, yo escribí lo que escribí, tú haz lo que tengas que hacer y que mi maestro vea que es un súper ensayo, porque yo no sé qué escribí. Y me fui a mi casa y yo iba muy frustrada, de verdad, iba muy triste. Iba enojada conmigo misma porque yo decía, no puedo creer que no pude escribir un ensayo. Y llegué a mi casa y como iba muy triste y con ganas de llorar, pues me puse a orar y dije, Señor, mira, me siento así, siento que te fallé porque no pude hacer un ensayo, mira, yo no sé qué voy a hacer porque a lo mejor me reprueben o no sé. Y créanme, amados hermanos, yo le puse a Dios eso, en mi tiempo de oración le hablé a Dios de eso. Y a la siguiente semana, que fueron las calificaciones, chequé mi cuenta de la escuela para ver mi calificación. Y cuando lo abrí, pues yo iba como que decía, no, pues ya de un 7 no paso a lo mejor. Y abrí el portal para ver mi calificación y lo que tenía era un 10. Y yo lloré de agradecimiento a Dios porque dije, Señor, no puedo creer que aún en estas cosas tú eres fiel. No puedo creer que aún en cosas tan significantes tú obras. Porque por medio de la oración, cuando nosotros obramos y oramos, el Señor va a obrar. No es que tan perfecto seas tú. Amados hermanos, nuestra carne es débil. Nuestra carne nos está diciendo, no pases tiempo con Dios. Nuestra mente dice, vete a hacer otras cosas, mira, la novela está mejor, y no ores. Pero amados hermanos, en lo secreto vamos a conocer a Dios. En lo secreto vamos a vencer nuestras batallas. En lo secreto vamos a obtener victoria. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Porque Dios es un Dios fiel que obra y escucha las oraciones de sus hijos. Amados hermanos, tengamos ese tiempo de oración. La Biblia dice, oren en todo tiempo. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Qué es lo que sientes hoy? ¿Qué es lo que está sintiendo tu corazón? ¿Ya te sientes desesperado? Ven y ora a Dios. ¿Sientes que ya no puedes más? Ven y ora a Dios. ¿Sientes que tu vida ya no tiene sentido? Ven y ora a Dios. ¿Sientes que ya estás cansado de este mundo y dices, mejor es que me muriera? Ven y ora a Dios. El Señor puede cambiar, porque en la oración nosotros somos fortalecidos. Daniel oraba y cuando el ángel se le presentó, él se sintió tan débil y el Señor lo fortaleció ahí. Y Daniel respondió, habla Señor porque me has fortalecido. Amados hermanos, ¿te sientes muy feliz? Ven y ora a Dios. ¿Sientes que ya no puedes más? Ven y ora a Dios. ¿Tienes sueño? También ven y ora a Dios. Señor, quítame este sueño. Señor, abre mis ojos. Yo quiero despertar. Yo quiero avivar tu amor en mí. Yo quiero que tu amor arda en mi pecho. Yo quiero amarte. Ora a Dios, amados hermanos. Ahí está la respuesta. Ora a Dios. Él puede cambiarlo todo. Él puede hacerlo todo. Las cosas no van a cambiar hasta que no nos demos cuenta que no estamos luchando contra nuestros hermanos, hasta que no nos demos cuenta que no estamos luchando en contra de nosotros mismos. Las cosas no van a cambiar hasta que no nos demos cuenta que nuestra lucha es espiritual y que solo en la presencia de Dios va a haber una transformación. ¿Cómo te sientes hoy? Piensa por un momento, ¿cómo vine hoy? Vine arrastrando los pies, vine arrastrando esta carne porque quería quedarse en casa. Vine arrastrando mi carne porque quería quedarse